Bueno, le damos entonces la bienvenida a esta segunda mesa del Seminario de Programas en la Carrera de Mujer, Políticas Estatales, Derechos Individuales, Bienes Comunes, Espacios Comunales y Demandas Sociales. Continuamos el diálogo entonces iniciado ya al inicio de este mes, en agosto, y les agradezco por estar presentes y por la puntualidad, sobre todo a todos los exponentes. Espero que se genere una linda conversación después de la exposición de cada uno. Les voy a dar la palabra a Tamara Piconecki, que vamos a dar la mesa y que nos va a ir como guiando en la secuencia de actividades de lo que está previsto. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, la idea era comenzar con esta charla. Sin embargo, antes de este encuentro, este segundo encuentro de la cátedra, vamos a presentar un videíto que hizo el programa de Cultura Pop, y a sugerencia de acá el profe Henry, vamos a compartir este video en homenaje a nuestra querida profe Pampa Arán, que nos dejó hace poquito, y la verdad que ellos han preparado este videito que queríamos compartir y después dar inicio a la charla. No he podido menos que hacer un recuento memorioso de mi larga carrera, tratando de encontrar algún hilo secreto que uniera los fragmentos de azar y de necesidad de mis elecciones, que me fueron llevando de una escuela rural perdida en la pampa gringa a una carrera de posgrado, de una maestra que armaba un herbario o una mesa de arena a una profesora que insiste con metodología de la investigación, que adopta las teorías del signo para explicar y explicarse la dinámica cultural. A mí me gusta, digamos, pensar con los otros. Y por eso para mí la clase es un lugar, es mi lugar en el mundo, pero es mi lugar en el mundo porque yo lo elegí, porque a mí me gusta hablar con los otros así, digamos, escuchando y diciendo mis propios padeceres intelectuales. Pero sí, ha sido un placer y bueno, yo estoy siempre, cuando me necesiten me llaman. Qué lindo que el espíritu de Pampa nos sobrevuele acá en este día, ¿no? En este día de frío, pero de sol. Al igual que el de Toto, que nos habilitan estos encuentros y estas charlas, ¿no? Dos grandes maestros que nos hacían conversar, me parece. Bueno, qué lindo. Bueno, volvemos a la conversación. Hoy tenemos un montón de programas que van a contarnos y que van a dialogar con nosotros. Los nombro así, después ellos en todo caso se presentan y después vamos a habilitar, por supuesto, la conversación, que es un poco el motor de estos encuentros, ¿no? Pero el día de hoy dialogan con nosotros todos estos programas de investigación. El de estudios sobre historia reciente, el de estudios sobre Medio Oriente, estudios sociales, rurales y crítica al desarrollo, el programa de la espacialidad crítica en el pensamiento político social latinoamericano, el programa de tecnología, trabajo e innovación en contranarrativas de grupos sociales, qué largo el título, organizaciones comunitarias y colectivos mediáticos de la provincia de Córdoba,
Procesos de innovación es No puede venir. bueno, lo voy a nombrar igual, pero no pudieron venir, que son el programa de procesos de innovación docente en entornos tecnológicos. Y por último, last but not least, el programa Coyunturas Problemáticas en los Estudios Internacionales, Globalización, Capitalismo Tardío y Postmodernidad. La idea era que cada programa presente sus cuestiones, sus preguntas, abra los diálogos. Para eso habíamos pensado en 10 minutos. Yo voy a tratar de ser más o menos rigurosa con eso, porque como son muchos, si no, no vamos a llegar, y después, bueno, vamos a habilitar la conversa luego, ¿ok? Según el orden, el programa de estudios sobre la historia reciente sería el primero. Yo tengo anotado que iban a estar Ana Noguera, Carolina Musso y Alicia Cerveto. Sí, ya sé que están ahí, pero no están acá. Están allá. Bueno, Hay mucha gente. ahí están. Ya las vimos, las saludamos. Perdón, yo voy a salir de ahí así. Bueno, como les va, yo tengo que largar y abrir esta mesa. Buenas tardes, y efectivamente me acompañan del programa Ana Noguera, que es codirectora del programa de investigación, y Carolina Musso, que es coordinadora del programa de investigación. Y entre las tres estuvimos conversando la semana pasada con respecto al eje convocante. Nuestro programa se llama Estudios sobre la Historia Reciente, y nos costaba nos costaba por ahí encontrarle una entrada al eje, porque bueno, no es un tema, no nos dedicamos a ese tema, ni a estudiar el Estado, ni a las demandas sociales. Nuestras líneas de investigación van por otro lado, pero así todo hicimos un esfuerzo, porque nos dedicamos a la historia, y por lo tanto la perspectiva que queríamos compartir con ustedes es la perspectiva histórica de la relación entre el Estado y la sociedad en la historia argentina, por decirlo en esos términos. Y una de las cuestiones que nos interpelaba es que estamos asistiendo en el presente a un cambio, una transformación de las relaciones entre Estado y sociedad. Y que uno, digamos, históricamente uno puede ver algunos ciclos, algunos hitos, o algunos periodos donde eso fue posible, o donde es posible señalarlo. Si pudiésemos comparar lo que está pasando en este presente, lo compararíamos con lo que pasó en la década del 30, que se vivió todo un cambio de ciclo, un cambio de relaciones entre el Estado y la sociedad. Y fue precisamente ese periodo de entreguerras. No estoy diciendo algo que no se haya dicho, porque hay muchos escritos, sobre todo entre los historiadores, que semejan el presente con lo que se pasó o con lo que se vivió en el periodo de entreguerras. Esa sensación, esa sensación de incertidumbre, de crisis civilizatoria, es algo que sucedió después de la crisis de la Primera Guerra Mundial, que habían entrado en los años 30. Por eso, si hay un punto de inflexión en la historia argentina, y la historia mundial, fueron los años 30. Otra situación similar al presente fue los años 70, ¿no? Que también fueron un cambio en el modelo de acumulación, un cambio y una crisis en el sistema capitalista, que resignificó todas las relaciones entre el Estado y la sociedad. Nosotros, mirándola en perspectiva histórica, si estamos viviendo algo parecido a lo que se vivió en los años 30 y en los años 70. ¿En qué aspectos, digamos, ¿no? Es decir, en
¿En qué aspecto uno puede ver ese cambio de la relación entre el Estado y la sociedad? Sin duda creo que estamos todos conscientes de que estamos transitando un cambio de fase hacia otra forma de organizar la economía, hacia otra forma de dominación y hacia otra forma de legitimidad. Lo estamos transitando y no sabemos bien hacia dónde vamos, pero lo estamos transitando. ¿Y en qué aspecto se manifiesta esa modificación? En principio voy a mencionar 4, que no son los únicos, pero son los que pudimos reconstruir. En principio es que el Estado ya dejó de ser la solución de los problemas. Es decir, ya no se avisora al Estado como el garante ni del bienestar ni del desarrollo económico. Es algo que por lo menos en la Argentina y en gran parte del mundo occidental, desde los años 30, el Estado era el garante del desarrollo económico y el garante del bienestar social. Hoy no. Hoy el Estado ya no vertebra la sociedad. No tiene capacidad para incluir, no tiene capacidad para contener. El Estado ha sido capturado por los actores económicos dominantes que tienen capacidad de veto. Ese es un aspecto en el cual uno empieza a ver esa modificación de la relación entre Estado y sociedad. El segundo aspecto es que nos encontramos frente a una sociedad fragmentada, desarticulada, extremadamente desigual. No hay proyecto de destino común, a diferencia de los años 40, 50, 60. Hay una sociedad que es consciente que se van perdiendo derechos, pero que no tiene capacidad de reacción, ¿no? Y que se van perdiendo ciertos consensos instalados. En el caso de la Argentina, eso es clarísimo. Nosotros lo habíamos puesto en las preguntas, pero por ejemplo, uno de los consensos era la defensa de los derechos humanos, y sin embargo, impunemente legisladores de la banca de la Libertad Avanza visitaron a los genocidas. Y se está discutiendo si subsanciones o no subsanciones. Sí. Hay ciertos consensos que uno creía que ya estaban instalados y que hoy reflejan esa sociedad desarticulada. La tercera cuestión es que estamos transitando y asistimos a 3 grandes transformaciones a nivel internacional y que tienen un impacto decisivo en la relación entre Estado y sociedad, por lo menos en la Argentina, pero creo que a nivel internacional. Esas 3 grandes transformaciones son tecnológicas, productivas y geopolíticas. Las productivas, hoy todos sabemos que la explotación o la economía va a basarse en la explotación de los minerales, del litio, de los hidrocarburos, etc., ¿no? Si quien maneje eso va a manejar el mundo. Por eso son 3 grandes transformaciones que están incluso relacionadas: tecnológicas, productivas y geopolíticas. Y la cuarta cuestión que me parece importante destacar es que estamos en una época, voy a usar una palabra de García Linera, una época de indeterminación. Algo está muriendo, dice él, algo está muriendo, pero no nace nada nuevo. Y entonces eso genera incertidumbre, desasosiego. Eso es lo que él llama la indeterminación. No sabemos a dónde vamos. Entonces, bueno, esa es la participación nuestra, digamos, no avancé mucho más de esto, pero era para compartir con ustedes de cómo en este presente estamos asistiendo, ¿no?, a esa relación, a esa modificación de la relación entre Estado y sociedad, que la vivimos diariamente,
que la percibimos diariamente, que la transitamos diariamente. Y me gustaría, bueno, compartirlo con ustedes, el equipo de investigación, presenta esto como una sugerencia para debatir. Bueno, no sé si les levantó el ánimo. Nada, Bueno. quizás los otros puedan tener una visión más optimista. Bueno, eso no estaba dentro de la propuesta. Había que, claro, de la consigna. Ser optimista no estaba, así que no te preocupes. Menos mal. Creo que cumplí con los 10 minutos o menos. Menos 8. Ah, mira. Vale. Bueno, ¿no querés aprovechar los otros dos? No, muy bien. Entonces, seguimos con el programa de Medio Oriente y sus representantes, digamos, en este caso, son Florencia Mayoko y Juan José Valle. Bueno, nosotros lo que nos pasó un poco como lo que presentaban recién, que juntamos un rato a ver por dónde iba en base al eje de la mesa. Un poco la primera conclusión a la que llegamos y queríamos como transmitir es que somos un grupo que es bastante diverso en sus líneas de estudio y en su conformación, digamos, en cuanto a los integrantes. Tenemos gente que viene, o sea, todos de las ciencias sociales, pero de la ciencia política, historia, comunicación, relaciones internacionales, derecho, y con distintos intereses también y con distintas perspectivas a la hora de abordar un escenario que también es como muy diverso y muy complejo, digamos, porque uno habla de la región de Medio Oriente, pero en verdad tiene muchas diversidades ahí, más allá de que a veces las lo vemos rápidamente. Y bueno, a propósito de lo que presentaba Alicia en relación a la relación Estado-sociedad, digamos, nos surgió como un disparador también bastante pesimista, ¿no? Y en esta cuestión de la crisis civilizatoria que vos hablabas, digo, en el caso nuestro, la entendemos como una subregión dentro del sistema internacional muy particular, con entre Marruecos y Irak, pero que también incorpora no solo a países árabes, sino dentro de estas subregiones se incorpora Israel, se incorpora a Turquía y a Irán como principalmente, y ahí en las fronteras también puede aparecer Afganistán, y que no es un constructo cultural ni es un constructo necesariamente civilizatorio, sino que tiene que ver con un funcionamiento de una región dentro de un sistema de poder o de relaciones políticas periféricas respecto a actores centrales del sistema internacional, ¿no? Entonces, la frase que habíamos mandado tenía que ver eso. Estamos hablando de una región periférica que está atravesada por las tensiones propias de la región, de ser estados postcoloniales que llevan en muchos casos décadas de independencia, con transformaciones en algunos casos muy rápidas. Digo, caso más ejemplificador es Qatar o los países del Golfo, que fueron los últimos en independizarse en el año 62 y hoy son potencias globales de las que todo el mundo habla y que hace 20 o 30 años no existían para el sistema internacional, básicamente. Mientras que otros países que hace 30 años eran determinantes en el sistema internacional, Irak, Egipto, Libia, hoy son estados prácticamente destruidos, que han sido por tensiones internas, por invasión externa o por acontecimientos varios que nos llevaría bastante a ver. Digo, hoy son países que han perdido poder o jerarquía dentro de ese subsistema y dentro del sistema internacional en general. Entonces es una historia de ciertos desacoples históricos entre la sociedad y el Estado que lo podríamos rastrear hasta el año 67, diríamos, que es digamos, para el mundo árabe, por lo menos en gran medida, es la pérdida ante Israel, ¿no? de los territorios, lo que hoy todos ustedes conocen, la situación en los territorios palestinos, y es un año que dentro de la élite política árabe, digamos, implicó, digamos, una crisis de pensamiento civilizatorio de la cual no se recuperó más. Digo, lo que era el pensamiento panarabista, socialista, progresista, nunca más se recuperó, nunca forjó una alternativa, y esa alternativa la fue ocupando con el tiempo, todavía hablamos de Guerra Fría,
una corriente política, también alentada externamente, que es el Islam político, que fue apareciendo en todas estas regiones, fruto de dinámicas internas y externas, pero que fue ocupando ese lugar que el Estado, sobre todo a partir de los años 80, con la aplicación de políticas neoliberales, se fue retirando de sectores clave, como pasamos nosotros en los 90, de salud, educación. Digamos, ese papel lo fue ocupando el Islam político, digo, como actor. Sí, sí, como un actor más que no se puede desconocer en la realidad local, digamos, de esos estados. Después un poco en el intento de organizar un poco como la información, habíamos pensado esto que está diciendo Juan, como destacar tanto la injerencia de los actores locales, digamos, los estados como actores locales, que cada uno con sus propias particularidades y con muchas veces creo que vos recién lo dijiste, como esta déficit de legitimidad entre las élites locales y la sociedad civil, como mucha desconexión entre las sociedades civiles y las élites que gobiernan. Toda una dinámica regional que creo que Juan acaba de describir con estos actores que tenemos y que ha ido cambiando las jerarquías internacionales a lo largo de las décadas, en los últimos años de post-primavera árabe también, y con mucha injerencia de lo que serían las potencias globales, Estados Unidos, Rusia, China, bastante incipiente con fuerza en el último tiempo, digamos, con mucha injerencia y muchas disputas en el territorio de estos estados. Y bueno, todo el escenario post-primavera árabe, que supongo que habrán escuchado hablar, digamos, pero ya estamos a 10 años de la primavera árabe, trajo diversas consecuencias en la región. Un intento al principio de hacer un cambio en los estados autoritarios que ahí caracterizaron la región. 10 años más tarde, la realidad es que eso no sucedió, pero sí que puso muy de manifiesto al actor del Islam político, a la sociedad civil como un actor que hasta antes del 2011 no se le tenía muy en cuenta, por lo menos desde nuestras miradas de los otros lugares del mundo, porque en verdad cuando uno empieza a estudiar como más en detalle cada uno de estos estados, encuentra que la sociedad civil siempre ha estado ahí y que se ha manifestado en un montón de oportunidades. Creo que lo que pasó en 2011 es que confluya todo al mismo tiempo y esta reacción en cadena que hubo a lo largo de esos estados. Sí, digamos, ese cuestionamiento de nuestra mirada occidental que siempre tendió a ver esta región como una región pasiva políticamente, o sea, como que subordinada a autoritarismos, ya sean de diferentes a monarquías o a repúblicas, cualquiera sea el formato político, había una cosmovisión de pasividad del ciudadano ante el Estado. Y eso responde un poco, es cierto, a una idea que algunos politólogos, por ejemplo, Nassim Ayubi llama del Estado feroz, ¿no? De un Estado fuerte que se construyó en el Estado postcolonial, basado sobre todo en el aparato represivo, ¿no? Con la centralidad en las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, y una sociedad civil débil, que, como dice Florencia, trabajó en la clandestinidad o trabajó muy escondida en algunos casos por represión o por persecución del Estado, pero que no se puede desconocerlo como un actor que tiene su potencialidad y que bueno, tiene mucho todavía para decir, ¿no? Parte de esa sociedad civil es el Islam político, pero también hay otras fuerzas, digamos, laicas, que también disputan. Si tuviéramos que hacer un diagnóstico país por país, nos llevaría mucho tiempo. Podríamos simplificar, bueno, diciendo de que como experiencia de transición política, el único caso, aunque ahora ha derivado hacia cierta regresión, era el caso tunecino, pero tenemos casos como el que estudiaba Florencia, específico de regresión autoritaria clásica, casi peor que anterior, como el caso de Egipto. Y bueno, y a nivel de cambios geopolíticos, bueno, serán mucho más familiares a lo mejor para ustedes, daría para debatir mucho más. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Estamos? Sí. Bueno, vamos, no sé, Sí.
Anotamos así como ejes que atraviesan principalmente el conflicto, o sea, digo, en la conflictividad de la región también como algo más, una variable a analizar, el conflicto Israel-Palestina que atraviesa. Que estuvo muy devaluado años atrás y que sin embargo siempre estuvo latente. Y además de otros. Wow. Bueno, ahora es el turno del programa Estudios Sociales Rurales y Crítica al Desarrollo, con la presencia de Matías Borrastero. Bueno, buenas tardes, primero a todos, a todas. Un gusto participar de este seminario. Primera vez que estoy en una de estas actividades. Yo, bueno, contarles muy mínimamente, soy licenciado en Filosofía y estoy actualmente haciendo el doctorado en Estudios Sociales Agrarios, dirigido, digamos, en mi beca por Daniel Hoxman, y bueno, formo parte del programa Estudios Sociales Rurales y Crítica al Desarrollo. En ese marco, bueno, y a colación un poco de la propuesta del seminario de hoy, del eje, creo que en algún sentido también nos costó un poco encontrarle como la entrada, pero sobre todo a la totalidad del eje, porque creo que más bien nuestras indagaciones están más bien relacionadas a la cuestión de los bienes comunes, de las demandas sociales o societales, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el Estado siempre oficia en el marco de un pensamiento crítico latinoamericano un lugar, digamos, contradictorio, rugoso, digamos, ¿no? Como bien en discusión. Yo en ese sentido vengo nomás como a compartir algunas líneas que en particular yo, digamos, pero una parte, digamos, del programa venimos trabajando. El programa es bastante amplio, en ese sentido habría que tal vez decir que los estudios sociales rurales se ha también modificado un poco en relación a, bueno, también las interfaces que tiene ya lo rural, ¿no? En su conexión con lo urbano, y en ese sentido, bueno, hablamos en muchas ocasiones de lo urbano, de lo neo-rural, ¿no? Y en esa espacialidad, en particular, con un par de compañeros, digamos, venimos trabajando en relación a la construcción del hábitat como uno, digamos, de los ejes, ¿no? de indagación. Retomando, como para no ir ya de lleno a eso, pensamos que por ahí en relación a este eje, políticas estatales entre libertades individuales, bienes comunes, espacios comunales, demandas sociales, nos parecía, digamos, como necesario poder hacer una mirada no solamente relacionada o situada a la actualidad, sino poder comprender un ciclo que desde, digamos, el marco del pensamiento crítico latinoamericano reconocemos a partir de los años 90, está relacionada, digamos, a una reconfiguración de las luchas, a lo que ha sido nombrado, digamos, como el giro ecoterritorial o la ambientalización, ¿no? De las luchas. Entonces, en ese sentido, caracterizar, digamos, a la región latinoamericana en su conjunto como escenario también de luchas en defensa de los bienes comunes, de la autonomía socioterritorial, nos permiten, nos parece, ¿no? De alguna manera hacer como una historia un poquito más larga, si se quiere, y entender, bueno, al momento actual que estamos viviendo como un recrudecimiento, ¿no? De una matriz, pero que tiene una historicidad algo más larga, ¿no? En nuestro continente. Y en ese sentido, bueno, uno de los ejes como de crítica o de disputa desde las luchas, digamos, en defensa de los bienes comunes, desde las luchas en reclamo, digamos, por la autonomía socioterritorial, tiene mucho que ver con la crítica al desarrollo, ¿no? En ese sentido, bueno, pensar al desarrollo como un dispositivo que, digamos, la reorganización geopolítica, sobre todo, ¿no? Post Segunda Guerra Mundial, comienza a promover, digamos, una modalidad de construcción territorial en particular, es un poco en lo que nos basamos, que va reproduciendo, ¿no? Un modelo que, bueno, podemos caracterizar como un modelo hegemónico, productivista, tecnocrático, ¿no? Que, bueno, en muchas ocasiones lo que hace es profundizar una cierta distancia respecto de humanidad y naturaleza, podemos pensar, y, bueno, una explotación en muchos casos recrudecida sobre los bienes comunes o los recursos naturales, según la narrativa desde la cual se lo nombre,
que bueno, afectan sin dudas, ¿no?, a sociedades, a comunidades, sobre todo cuando las reconocemos en estos espacios rurales, en estos espacios de los márgenes, ¿no?, también de las ciudades, que son los periurbanos, los suburbanos y demás, ¿no? En ese sentido, bueno, la ecología política latinoamericana, como una de las sí, versiones del pensamiento crítico latinoamericano, nos da muchas herramientas como para pensar, digamos, estos procesos que, como decía, se ven recrudecidos en la actualidad, pero tienen una larga historicidad, digamos, si retomamos este análisis en diálogo con lo que presentaban en el programa anterior, ¿no?, de centros periferias, de matrices, digamos, dependientes, ¿no?, que, bueno, siempre nos han presentado en ese sentido como región latinoamericana como un gran, digamos, proveedor, ¿no?, de recursos naturales en pos de nuestro desarrollo, ¿no? Bueno, y en ese sentido, como les contaba antes, una de nuestras líneas de trabajo está como más bien relacionada a indagar en las experiencias que promueven una construcción alternativa del hábitat, ¿no?, desde un enfoque alternativo, que están, digamos, vinculadas a la bioconstrucción, a la permacultura, a otras, digamos, maneras de pensar desde los territorios la misma construcción, ¿no?, de los territorios, y que en ese sentido, en muchas ocasiones, ponen en tensión, ponen en disputa aquello pretendido, aquello, digamos, agenciado como, bueno, el desarrollo, lo hegemónico, ¿no?, del desarrollo. En ese sentido, bueno, nos parecía interesante también en el marco de pensar el Estado, pensar las estatalidades y sobre todo pensar las escalas, ¿no?, del Estado, y en ese sentido veíamos que la potencia de alguna manera de estas experiencias es que desde una escala más bien micro vienen un poco a disputar ciertas maneras, ¿no?, hegemónicas, decía antes, de pensar el desarrollo, de construir la relación entre Estado y sociedad, y en ese sentido nos parece también vienen a disputar un poco en dónde encontrar la politicidad, si se quiere, ¿no?, donde muchas veces la politicidad es de una escala micro, tiene que ver con cómo una comunidad va construyendo alternativas desde su mismo territorio, y en ese sentido estas, pensábamos, pueden ser vistas como políticas prefigurativas que dan o que van dando debates al interno o al interior de cómo se hace la política en, precisamente, espacios más bien comunales o municipales, ¿no? Veíamos que a su vez estas, digamos, experiencias que configuran estas políticas que pueden ser pensadas como prefigurativas, no tienen de alguna manera una centralidad como lo han planteado una serie de autores, como en la toma del poder, en la conquista del poder, sino más bien en esta dispersión, ¿no?, del poder, y sobre todo la construcción de lo estatal, si se quiere, más desde un sentido comunitario, popular, y no tanto, digamos, desde un sentido, digamos, estadocéntrico, ¿no?, como ha sido también propuesto, por ejemplo, por Gutiérrez Aguilar o Gustav, que trabajan desde Bolivia, digamos, un análisis de las experiencias más autonómicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, como para abrir la conversación sobre todo, traíamos algunas preguntas, ¿no?, que les compartí un poco en el resumen, conscientes, ¿no?, de esta complejidad que hemos planteado y de cómo las problemáticas socioambientales, ¿no?, atraviesan los espacios y mundos rurales y rururbanos, y sobre todo ante el recrudecimiento del modelo neoliberal y de su matriz extractivista. Bueno, es posible imaginar formas de estatalidad que, por ahí desde una escala micro, promuevan una articulación creativa, ¿no?, entre movimientos sociales en defensa de los bienes comunes y el Estado, ¿no? Cómo articular en ese sentido una crítica a el desarrollo, al modelo hegemónico de desarrollo, que es necesaria y urgente, ¿no?, ante la magnitud de la crisis ecológica que estamos atravesando, y a su vez una defensa, ¿no?, de la estatalidad en tanto herramienta posible de defensa por lo común. ¿De qué manera entonces articular una crítica, ¿no?, del pensamiento estadocéntrico, una defensa de estos sentidos comunitarios populares, pero sin de alguna manera, ¿no?, caer en estas versiones supuestamente libertarias, ¿no?, que promueven un repliegue del Estado en defensa de las libertades individuales, ¿no? Bueno, cómo pensar de alguna manera esa articulación
entre, bueno, protección de los bienes comunes, espacios comunales y a la vez una defensa del Estado que no signifique necesariamente la renuncia, ¿no?, a esa demanda, digamos, societal, comunal, ¿no? Que muchas veces, bueno, viene a poner en cuestión la misma matriz desarrollista, ¿no?, del Estado, que muchas veces también en ocasiones terminamos defendiendo, ¿no? Bueno, nada. Muy bien, muchas gracias. Bueno, venimos re bien de tiempo, todo el mundo se está ajustando al cronograma, cosa que me parece Somos bien. disciplina, llegamos No, a de horario. nada. Instrucciones de la coordinadora general son muy precisas y ella nos tiene todos. Tiene muy Sí, disciplina. incluido yo. El turno ahora es del programa La espacialidad crítica en el pensamiento político social latinoamericano y tengo anotado a los representantes que son Santiago Llorens, Roy Rodríguez Nasser y Carla Pedraza. Bueno, acá vamos a irrumpir justamente como la tenemos también de ahí dirigiendo con Zenaida al programa. Vamos a cortar quizás, capaz que nos pasamos de tiempo. No. No, bueno, contarles un poco que el programa está integrado por gente tanto de Argentina como de otros países de Latinoamérica y algunos del Caribe. Entonces acá estamos en representación de quienes estamos en Córdoba, contando un poco, vamos a recuperar ahí un poco algunos debates que hemos tenido en unos conversatorios recientes, un reciente conversatorio que hubo, y un poco de las experiencias que por ahí compartimos con Santiago en territorio, en distintos territorios, con distintas comunidades, para pensar también esta clave de lo que decía recién Matías, en este eje también nos focalizamos un poco más en bienes comunes, en los espacios comunales, pero también en lo que permiten, las alternativas que se recrean o crean o se piensan desde esos espacios, ¿no?, conjunto con otros saberes. Entonces ahí Roy preparó como una introducción y después nosotros le echamos algunas ideas. Bueno, yo me voy a permitir leer porque la primera vez que era muy chiquito y estuve en un espacio como este, no leí y una señora se aprovechó de mi no lectura y todavía me duele todo lo que me pegó, así que voy a leer, perdonen. Hace algunos días tuvimos un encuentro grupal con el sociólogo brasileño José de Sousa Silva. Entre las consideraciones de Sousa, hace hincapié en la idea de capitaloceno como paradigma en crisis. Es el capitalismo el que está en crisis y pone en riesgo la vida. Ese paradigma se expandió, siempre según la visión de Sousa, con un intento del norte global de dominar la naturaleza. Desde 1492, bajo la idea del progreso, concepto que desde la Segunda Guerra Mundial hacia acá fue reemplazado por el de desarrollo. Las ideas de progreso y de desarrollo escondían la necesidad de apropiación por desposesión de bienes comunes, de riquezas y de conocimientos. Y las herramientas claves para esa apropiación fueron el etnocentrismo cultural, primero, acompañado por las armas y la religión, y por supuesto, de la narrativa científica. Nombrar desde la ciencia otorgaba el poder sobre la naturaleza, pero sobre todo le quitaba a los bienes comunes, a los animales y a las plantas, y en el último siglo a las microgeografías impensadas como átomos y células, el aura. Eso que siempre estuvo allí, pero que nunca pudimos saber, aprender, conocer. Es posible que desde el punto de vista de Sousa, algunos de los que compartimos este espacio formemos parte de eso que él llama el norte global. Un punto es que, leyendo las propuestas de los diferentes grupos, me parecía haber un punto en común, una coincidencia en que la ciencia, la ciudad y los espacios geográficos del presente se encuentran en crisis. Ese parecía ser el espacio común. Porque la crisis del capitaloceno, que como nunca antes pone en peligro la supervivencia de la especie, es una crisis paradigmática que tensiona narrativas, especialmente en la ciencia, donde cada vez son más los que, como Benjamín Labatut, se preguntan hasta qué punto esos discursos nos llevan hacia realidades cada vez más terribles. Terribles es la palabra que usa. Labatut es chileno, de origen belga, y escribió un par de libros recomendables, están por ahí, se llaman Un verdor terrible o La piedra de la locura. Se pueden bajar sin pagar de la web.
Hay una idea que subyace en su trabajo. Al recorrer los avances científicos del último siglo, sobre todo en las ciencias duras, como en las matemáticas o la física, da cuenta de los límites. Las limitantes humanas siempre rayan la locura. La locura de quienes a través de proposiciones matemáticas, por ejemplo, se encuentran con una realidad fantasmagórica, terrorífica. Escribe Labatut. Heisenberg apuró el paso, tratando de dominar el temblor que se había apoderado de sus piernas, cuando en un gran estallido le sacudió los tímpanos y un rayo de luz atravesó las nubes y le taladró un agujero en el cerebro. Corrió de vuelta al hotel, prácticamente cegado por el aura que anunciaba uno de sus ataques de jaqueca, aguantando las náuseas y un dolor que se iba esparciendo desde el centro de su frente hacia sus oídos, como si su cabeza fuera a partirse en dos. Cuando finalmente se arrastró escaleras arriba y cayó desmayado sobre su cama, tiritaba a causa de la fiebre. Werner Heisenberg recibió en 1923 el Premio Nobel de la Física. Fue el hombre que explicó las estructuras subatómicas y que de alguna manera creó la física cuántica. Sus ecuaciones aún explican eso de que el observador crea el objeto, el electrón. Para el filólogo español Juan Carlos Rodríguez, un poema de Petrarca marca el inicio de esta modernidad, de este capitoloceno en crisis. Dice Rodríguez: resulta fácil imaginar que he elegido el símbolo del aura y el símbolo del aura como señales cómodas para señalar el principio y el fin de la época. Los poemas de Petrarca son 366 y finalmente se hicieron muy populares entre el 1400 y el 1500. Ahí donde nacía este capitalismo en crisis. El nombre original de esas rimas era algo así como rime invita e rime in morte de Madonna Laura. Para Rodríguez marca el nacimiento del amor libre, pero también de la desaparición de Laura. Y con la desaparición de Laura, desaparece el aura, eso sagrado que recubría las cosas. La realidad, hasta ese momento, tenía un aura que parece quebrarse en ese norte global en ciernes. Walter Benjamin, al referirse a la reproducción técnica de la obra de arte, marca la desaparición del aura. En La piedra de la locura, Labatut cita a Lovecraft y dice: vivimos en una isla plácida, de plácida ignorancia en medio de negros mares de infinito, y no estamos destinados a viajar muy lejos. Las ciencias, cada una avanzando en su propia dirección, nos han perjudicado poco hasta el momento, pero algún día la suma de todo ese saber disgregado abrirá una perspectiva tan aterradora sobre la realidad y sobre el espantoso lugar que ocupamos en ella, que nos volveremos locos producto de esa revelación, o huiremos de la luz hacia la paz y la seguridad de una nueva edad oscura. Entonces la pregunta que sigue es la siguiente: ¿es una interpretación literaria o estamos en esta crisis profunda del capitaloceno frente a esa realidad fantasmagórica y espantosa de la que hablaba Lovecraft? Si la ciencia fue uno de los pilares capaces de construir esta realidad terrible, y aquellos que fueron hasta los límites coinciden en imágenes fantasmagóricas al describir sus ecuaciones o sus visiones que incluso aniquilaron sus cuerpos, me pregunto, ¿será necesario seguir? ¿Una forma de buscar alternativas al capitalismo será devolverle el aura a las cosas? ¿Es posible devolverle el aura a las cosas, a la vida cotidiana, desde la narrativa científica? ¿O le devolveremos el aura mediante narrativas otras, narrativas por crearse, donde el aura de las cosas sea parte de un aura mayor que nos proteja de lo fantasmagórico y terrible de la realidad?
o seguiremos validando una narrativa científica, siendo jueces y parte de una existencia absurda? ¿Devolverle el aura a las cosas sería devolvernos nuestras propias auras? ¿Devolvernos el aura sería la verdadera alternativa al capitalismo? ¿Acaso la felicidad? Sí. Bueno, Bueno, me ganaste. Ahí estamos en coño. Yo que pensaba que había sido pesimista. Para levantarnos de pozo ahora. Y con base a esto que nos compartía Roy, que nos parecía importante dentro del equipo, que venimos también dialogando, sí, por ahí del recorrido que venimos sosteniendo algunos de los integrantes y algunos integrantes, es pensar justamente en esas narrativas otras, ¿no? Y en los espacios heterotópicos, pensando en Claude de Foucault, también de Lefebvre, esas otras espacialidades y esas otras narrativas. Entonces, en esto que parece más que devolver el aura, capaz que reencontrarse, entrar de vuelta en ese diálogo, en ese encuentro, en ese acercamiento, en ese dejarse interpelar, ¿no? Y un poco lo que veníamos compartiendo con Santi, que en el encuentro del año pasado lo compartimos en el mes de extensión, por ahí con la comunidad del pueblo de La Toma, pensando en el arroyo Licernillo, pero también en espacios urbanos marginalizados, como el IPB de Argüello, una mesa de organizaciones, en el trabajo con asambleas ambientales, que por ahí hemos sostenido también algunos debates en conjunto, es pensar también que esas otras narrativas están en constante proceso de construcción, ¿no? No hay algo dado, sino que es justamente a partir de estas crisis también que se pueden revisar y repensar. Y en esas crisis, todas estas crisis que venían nombrando todos los programas, pensar también que lo que surge de estas otras alternativas o acciones, nosotros nos centramos mucho en la idea del espacio comunal o del hacer en común, ¿no? De las prácticas de lo común, pensándolas como justamente, recuperando las palabras de Gladys Tutul o de Gutiérrez Aguilar, de decir, es una práctica insurgente. La práctica insurgente es que ante la crisis queremos transformarla en otra cosa y esa transformación viene de la propia acción, ¿no? Y esa acción, a veces, pensando en esta dimensión del este de políticas estatales o las demandas sociales, y recuperando acá otro autor, un brasileño, un filósofo, Marcelo de Sousa López, habla un poco de que es un juego con el Estado, a pesar del Estado y contra el Estado a veces, ¿no? Hay distintas posiciones que son contradictorias muchas veces, pero que conforman esos grupos que reexisten, que se piensan. Entonces es un juego ahí, ante esta crisis también de lo estatal, de ir redefiniendo algunas dimensiones de lo democrático, redefiniendo también de la autonomía, ¿no? De pensar que la práctica de lo común tiene que ver más con una ética y con un ejercicio práctico y político, ¿no? Un posicionamiento a un modo de vida otro, en esto que leía Roy, de decir, bueno, ¿cómo nos reencontramos, este aura lo reencontramos en este diálogo con las naturalezas, de pensar esa decisión naturaleza-sociedad? ¿Hay un reencuentro de otra forma o los olvidamos? Y está perfecto y lo dejo ahí. Bueno, sí, el tiempo queda, pero por ahí pensar esto que estaba planteando Carla y Roy, uno encuentra que recorriendo los territorios, yo no sé si se devuelve el aura, pero por ejemplo con esta experiencia del pueblo de La Toma, lo que uno sí encuentra en otras narrativas, otras formas inclusive de narrar su propia historia respecto de la relación de la comunidad y su territorio, también una relación, digamos, de la comunidad y su territorio, por ejemplo, que va narrando, que nos parece bastante novedoso, ¿no? El pueblo de La Toma sabemos que es, ¿no? de la Cañada hasta la Sierra, y era un territorio comunal hasta fin del siglo XIX, y de alguna forma se va construyendo ahora toda una narrativa que va de alguna forma mostrando, que nosotros decimos, bueno, es una narrativa, o es la idea, digamos, de la construcción en una Córdoba que es mineral, sólida, también conservadora, una construcción que la va narrando a través de cómo se fueron transformando los cursos de agua, ¿no? Y cómo el avance de la ciudad se fueron transformando los cursos de agua, y eso habilita una narrativa en la cual simultáneamente se narra, digamos, ¿no? Todo el proceso que sufrió el pueblo, digamos, de expropiación, digamos, de sus tierras, pero también todos los procesos de reapropiación a medida que van narrando, bueno, acá pasó tal cosa, ¿no? En este riachuelo pasó tal cosa, en este tal otra, ahora estamos haciendo tal cosa, estamos tratando de recuperar, bueno, narrativas por el estilo. Entonces ahí aparece, ¿no? esta idea, digamos, en esta Córdoba mediterránea y sólida, la idea de un paisaje, un territorio que es muy fluido,
¿no? Entonces, es bastante interesante. No sé hacia dónde apunta eso, o hacia dónde puede apuntar ese cambio de registro en la forma de narrar su territorio, pero bueno, sí es interesante, ¿no? Y por otro lado, que aparece en esta cuestión, digamos, de que apareció acá las asambleas, entonces uno también aparece en eso, no sé si es Aura, pero sí aparecen en esas asambleas encuentros muy particulares a la hora de los reclamos, en que uno podríamos denominar, ¿no?, entre aquello que hemos separado tanto de humanos e inhumanos, digamos, ¿no? Es decir, en la asamblea de alguna forma, ante un reclamo por el arroyo por esto, se encuentran de forma muy particular elementos humanos e inhumanos, ¿no? Ya sea a la hora de actuar, a la hora de denunciar, y que eso parece bastante interesante. Y en esa línea, uno podría pensar entonces, bueno, ahí se genera, digamos, una política de las cosas, ¿no? En esa asamblea, las cosas que comunidad interesan, ¿no? Las cosas que importan, podríamos decir, ¿no? Por lo menos las cosas que importan en tanto comunidad, la construcción de las cosas que importan en tanto comunidad. Y nosotros como geógrafos decimos, bueno, es importante esas asambleas en términos de encuentro, ¿no?, de heterogéneo, pero también es muy importante el espacio que hace posible ese encuentro, ¿no? Entonces la geografía que hace posible ese encuentro. Entonces cuando hablamos de asamblea, es una asamblea de estos elementos heterogéneos, pero también el espacio territorial, sea barrial, que hace posible el encuentro y que hace posible que emerja aquello que vamos considerando en común, ¿no? Siempre en esa tensión, por ahí se habla de en común, entre aquello común que pareciera que tiene un aura, que viene de un pasado, y aquello que constantemente hay que construir en este presente. O sea, había gente que estaba pero no estuvo, de tecnologías, ¿no? Decir, bueno, también cómo hacemos estas tecnologías como algo común, como algo presente, también son parte del debate que debemos dar, ¿no? Muy bien. Bueno, acá hay gente de tecnología, me parece. O por lo menos en el nombre del programa ahí lo enuncian. Había igual otro programa de innovación que no pudieron estar, pero tenemos a María Ordóñez y a Nidia Batedaga, que son representantes del programa Tecnología, Trabajo e Innovación en contranarrativas de grupos sociales, organizaciones comunitarias y colectivos mediáticos de la provincia de Córdoba. ¡Listo Bueno. ya! Bueno, la vez nosotros somos un programa que nos hemos incorporado hace poquito a este ámbito. Yo agradezco este espacio de debate porque verdaderamente creemos que es sumamente valioso para la reflexión, porque amplía el horizonte y además para poner en común lo que venimos trabajando. Nosotras, esta Silvia Bufa, que es la integrante del programa, venimos trabajando el ámbito del espacio público en dos dimensiones, en prácticas y en las narrativas que los grupos sociales, en términos de test que tenemos, así como cuando tenemos acceso claramente, podemos habitar. Esos grupos son grupos laborales o grupos, organizaciones como la organización LGTBI+, o nuestras granjas unidas, que es lo que tenemos hoy, digamos, grupos marginalizados, subalternos, subalternizados, que tienen prácticas, que instalan prácticas en el espacio público, pero sobre todo, y donde hacemos el foco, trabajamos las narrativas identitarias, que hacen que esos colectivos tengan presencia en el espacio público mediático. Y ahí desveló el nombre y la línea de trabajo de este encuentro, porque en verdad tenemos una mirada que reconoce grupos dominantes fuertemente arraigados, al menos en ámbitos mediáticos, que tienen, por supuesto, la hegemonía de lo que se dice en el espacio público mediatizado, pero que también habita en el Estado. Y que también a través de las formas públicas estatales, ya sea a través de políticas públicas o a través de narrativas directas que ponen a través de los medios hegemónicos, instalan
no solamente temas, sino modos de interpretar la realidad y aspiran a instalarse como pensamiento único. Frente a eso, nosotros venimos hace varios periodos investigando a partir de autores como autores propios de la corriente cálida del marxismo frankfurtiano, que son Nancy Krug, Eugenia Roldán, que es una filósofa que está en la Facultad de Comunicación, que está trabajando también, recuperando a Fraser y a otros autores que trabajan fundamentalmente la idea de contranarrativa, contraconceptos y contrateoría, ¿no? Y desde esos espacios es que miramos a estas organizaciones, porque además estamos insertos en esas organizaciones, cómo impactan en su funcionamiento las narrativas hegemónicas que habitan y que incluyen e inciden, porque entendemos la perspectiva de las narrativas no solamente como la representación de algo, sino que son narrativas que a través de la identidad constituyen la propia subjetividad colectiva de los autores. Y entonces los posicionan en determinados lugares en el espacio público para la práctica y para el decirse, ¿no? En este amalgama de cosas en que creemos que hay sin límites muy claros, por supuesto, y contradictoriamente a estas exposiciones que parecían entristecer el panorama y el horizonte por lo menos cercano, a nosotros esta crisis nos ha dado una numerosa cantidad que han emergido un montón de acciones colectivas de grupos subalternos que, como en las asambleas y demás, aspiran a tener lugar en el espacio público. Y entonces hay una dinámica mucho más fácil de observar cuando no hay situaciones críticas. Entonces, en esto, yo le voy a dar 2 minutitos a María en la palabra para que ya trajimos una situación concreta, un caso concreto de cómo se da esta construcción de una contraesfera pública que proponga contranarrativas que discuten esos sentidos hegemónicos y dominantes en el espacio público, tanto estatal como local. Bueno, ahí como decían otros equipos, tampoco nos especializamos en la cuestión estatal ni en la política pública, sino que nuestra llegada al análisis particular de 2 políticas tiene que ver con el trabajo con un grupo de trabajo comunitario que está formado por familias, pequeñas productoras de la Pampa de Pocho, acá al norte de nuestra provincia. Llegamos al análisis de estas 2 políticas públicas justamente porque atraviesan un poco la forma de trabajo de esta organización. Una de ellas es la Ley de Agricultura Familiar, cuyo nombre en realidad es Ley de Reparación Histórica de Construcción hacia una Nueva Ruralidad, y la Ley de Emergencia Social, que también está esta cuestión de disputa en el nombre respecto a la Ley de Economía Popular. Un poco lo que veíamos en relación a estas 2 leyes es que tienen en común la cuestión de surgir a partir de demandas sociales y con una fuerte participación de organizaciones del sector, incluso en la redacción de esas 2 leyes y luego en la constitución de los consejos que plantean ambas, así como en la realización de registros, ¿no? Y ahí lo que nos surgía como pregunta, justamente a través de la idea de la narrativa identitaria, es posicionar al Estado como narrador en estas 2 legislaciones. ¿Qué posiciones asume para sí mismo y qué posiciones identitarias propone para estos sujetos considerados como los destinatarios de la política? Y en esta narrativa, lo vincular recién con la cuestión del desarrollo, por ahí lo que vemos como muy predominante es una narración sobre los problemas del desarrollo, en el sentido de que reconoce 2 situaciones conflictivas y sujetos que serían como los perjudicados en estos momentos distintos del desarrollo, ¿no? Por un lado el sujeto campesino, que no lo menciona así, y por el otro el sujeto trabajador en condiciones de informalidad, que a pesar de trabajar no llega a las condiciones mínimas para sobrevivir. Por ahí la cuestión interesante de estas 2 leyes
planteando los puntos en común, ¿no? Después tiene un montón de diferencias, es que ese conflicto es reconocido, pero sin antagonismo, como diría Zizek, ¿no? Se oculta el antagonismo. Hay un problema, hay una consecuencia, sin el reconocimiento de por qué sucede eso, ¿no? ¿Por qué hay que reparar al sector de la agricultura familiar o por qué hay que declarar la emergencia social? Y en ese reconocimiento del conflicto, bueno, otorga o propone ciertos posicionamientos de estos sujetos. Y ahí es donde decíamos esta heteronarrativa que muchas veces se pone en juego desde el rol del Estado. Bueno, eso, ¿no? Asignando una identidad para ver si esos sujetos se identifiquen o no también. En el caso de esta organización pasan como unas cuestiones interesantes en que ellos no se nombran a sí mismos de ese modo, como agricultura familiar. Sin embargo, un poco en relación a lo que decía, ¿no? Esto con el Estado, a pesar del Estado y en contra, para gestionar algunos financiamientos, pues asumen ese posicionamiento. Y de hecho han participado en la realización de los registros para otros productores y productoras de la zona y demás. Y algo similar ocurre con la economía popular, ¿no? Si bien no se posicionan cuando preguntas como ustedes quiénes son, sí asumen ese rol, si se quiere, o esa posición identitaria en relación a las políticas públicas que propone la ley, sobre todo con esa ley social complementaria. Y algo que pensaba también cuando vos hablabas al principio es que las dos leyes tienen una narrativa fuertemente parada en esa relación Estado-sociedad anterior a la que vos planteaste, ¿no? Donde el Estado es el que tiene que garantizar. Digo, el mismo Estado se posiciona como garante de reparar y como garante de reconocer también, reconocer identitariamente ese sujeto. Que ahí Nia recién hablaba de Fraser y también lo que vemos como hace un tiempo, no solo en esta organización sino en otras, que hay una demanda social más bien articulada, no separada, de reconocimiento y redistribución. Redistribución de lo que se considera también común, ¿no? En términos también de estos financiamientos que se gestionan, porque se considera que ellos y ellas también deberían tener parte de ese dinero que administra el Estado. Y ahí es donde vemos que las dos leyes también hacen este planteo, ¿no? Bueno, vamos a generar un mecanismo para registrar, con el sentido bien literal de la palabra, ¿no? Saber registrar, de ver, visibilizar quiénes son esos sujetos. Y además de registrar, vamos a generar mecanismos para asignar financiamiento de recursos, pero siempre en términos subsidiarios, siempre en términos de sobrevivencia. Y ahí cerramos, es donde también surge esta pregunta que nos hacíamos, de qué habilita y qué obtura muchas veces este tipo de narrativa en función de la acción colectiva, ¿no? ¿Qué futuro nos permite imaginar? ¿Qué formas de intervención del Estado nos permite imaginar como posibles, como deseables? ¿Y cuáles más bien se nos cierran, ¿no? A esa posibilidad de imaginar algo distinto? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el último orador, después vamos a dar paso a un video y luego al intercambio con todos, con el público y con la gente, los miembros de la mesa, es Henry Shaw, representante o director del programa Coyunturas Problemáticas en los Estudios Internacionales, Globalización, Capitalismo Tardío y Postmodernidad. Bueno, creo que voy a ser bastante breve. El programa en sí, como estoy jubilado y no presenté proyectos para subsidio, ni CECIP, ni CONICET. Bueno, eso. No, bueno, no tiene ninguna importancia. Pero el programa trabaja en sí con los estudiantes avanzados de las dos carreras de Sociología y Ciencia Política, haciendo adscripción y ayudantes alumnos en el programa, y con los alumnos de la maestría en Relaciones Internacionales y del doctorado, y de otros posgrados que quieran cursar, estar integrante del programa. Y el trabajo del programa es trabajar junto con los directores de las tesis y tesinas en ayudar a los chicos en la realización de su tesis, tanto de grado como de posgrado, ya sea en bibliografía o metodología, marco teórico, etc., ¿no? Ese es el trabajo principal que hace, y lo hacemos hace varios años, con muy buen resultado, sacando chicos
tesinas de grado y sobre todo acompañando a los directores en las tesis de posgrado. Eso brevemente lo que hacemos. Cuando estuve en la primera mesa de coordinador, escuchando las distintas ponencias y escuchando ahora a ustedes, y el pedido de Marcela de generar una pregunta disparadora, y viendo el contexto internacional, el contexto doméstico, global, me llegó una pregunta que hace varios años que dije, varias veces lo hemos charlado con Juan, y la pregunta es, ¿cuáles son los temas complicados que nos complican explicar lo complicado? Y tiene que ver con todos los programas que tiene el CEA. Que a veces los intelectuales y los que trabajamos en la universidad hay temas que son jodidos para trabajar. Y más cuando los meten o los piden. Puedo poner ejemplos, ¿no? Y los ejemplos son para la discusión. Israel y Palestina es un tema complicado para trabajar en los medios. Porque es muy difícil explicarle a un periodista que tiene intereses que vos estás criticando una política exterior, no estás criticando a la población. Para poner un ejemplo, en el caso de Israel y Palestina. En casos domésticos, un tema muy complicado también es terrorismo de Estado y delito. Sabemos lo que es terrorismo de Estado porque lo comete el Estado. Ahora, cuando grupos revolucionarios, y también acá cuando Alicia damos clase en historia argentina, y desde la teoría política y desde la teoría de la guerra, es difícil diferenciar grupos revolucionarios, grupos subversivos y terrorismo. Porque tiene toda una carga, no solamente simbólica, sino performativa. Entonces, trabajamos y podemos trabajar el tema, pues lo que más se ha trabajado en testimonio y memoria es el terrorismo de Estado. Ahora, ¿qué hay? No con el terrorismo de Estado, sino con el delito. El delito penal de asesinato que podían haber cometido los grupos revolucionarios. Es un tema muy complicado para tratar. Y un tema que está candente, ¿no? La visita a los genocidas nos lo demuestra. En el caso de América Latina, el tema de Cuba, el tema de Venezuela, el tema de México, 50 años de hegemonía de un partido que no dio alternancia. Y se supone que una definición de la democracia es la alternancia política. ¿Cómo podemos tomar esos temas? ¿Cómo los podemos abordar? Lo podemos abordar en un ámbito académico, porque hay discusión académica. Pero cuando nos interpela un medio de comunicación es muy difícil. El tema de África, el tema de la explotación y la expoliación de las potencias occidentales en África y la imposibilidad de su desarrollo. El conflicto ucraniano-ruso y toda la trascendencia que tiene. La hegemonía china en la actualidad, para diferenciarlo del imperialismo norteamericano. Esos son temas muy complicados que trabajamos en el área de relaciones internacionales, pero que a veces cuando nos consultan los medios no queremos aparecer, porque es muy difícil. Yo creo que el tema más difícil es el tema palestino-israelí. Muy complicado, porque enseguida te adjetivizan y te dicen sos sionista o sos antisemita. Y lo que vos estás criticando es una política exterior, no estás criticando a la nación. ¿Cierto? Y hay verdades reales, ¿no? El mundo está reaccionando con una agresión muy fuerte de Israel hacia un pueblo, una población civil. Pero eso también ha generado gente que era progresista, pero que era judía, una posición muy particular que a veces no puede explicar. ¿No? Por más que toda su familia haya sido atea, por ejemplo. Y también problemáticas, un oxímoron como la derechización de la izquierda. Es que estábamos hablando, que Alicia estaba y varios haciendo referencia a la década del 30. La década del 30, no solamente en América Latina, fue muy particular por los golpes de Estado y solamente un país
no sufrió golpe de Estado en América Latina, que fue Chile. Pero ¿qué pasó en Europa? El fracaso de la democracia en Weimar, que posibilitó el surgimiento nacional socialista. Y estamos de vuelta en Europa con una derechización terrible en todos los sentidos. Y no solamente en América Latina también, en Argentina también. ¿Dónde está la estatía? ¿Qué actores, por qué no reacciona la población civil ante esta situación de pérdida de sus derechos principales? En una encuesta que está haciendo un colega, que es parte del área de Relaciones Internacionales, a estudiantes de toda la universidad, que terminó la semana pasada, primer personaje que más importancia le da a los chicos estudiantes, Javier Milei. Segundo, Taylor Swift. Un oxímoron, ¿no es cierto? Una contradicción porque no tiene nada que ver uno con otro. Pero personajes principalmente y alumnos de la universidad es Milei. Entonces, estos temas son complicados y nos complican de explicar. Pero yo creo que tenemos que empezar a trabajar sobre estos temas. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo dar la cara? No, yo estoy jubilado. Pero estoy laburando más que en actividad. Pero son interrogantes que se nos fueron planteando a medida, sobre todo a partir de la primera mesa. Y después charlando con colegas, que se hace complicado a veces abordar determinados temas por lo que te pueden caratular, ¿no? Y vos estás tratando de no digo ser imparcial porque es imposible, pero el tema de la subversión y el tema de terrorismo de Estado es un tema complicado. La Argentina se dio la discusión, España no da la discusión, Alemania tampoco da la discusión, ¿no? Y son problemas graves. En Alemania la guerra civil no se discute. Ni siquiera pueden discutir la participación, el papel del rey en determinados asuntos, porque está prohibido. Entonces son temas que uno se entera porque por medios extranjeros los periodistas españoles pueden trabajar esa temática. Bueno, nosotros tenemos que tratar de resolver algunos temas desde el ámbito académico que nos complican, sobre todo en programas del CEA que trabajan temas complicados. El tema de medio ambiente, el tema de la explotación minera, y bueno, pero todos usamos celulares. Yo uso monopatín, pero también es más contaminante que un auto naftero, por todo lo que significa el uso de litio en las baterías. Son temas para discusión. Así que eso nada más.